Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a este programa. Mi nombre es Gonzalo Caro, fundador de Gestión y Venta. Y en este programa te quiero preguntar si alguna vez has tenido un mal mes de ventas. ¿Alguna vez has tenido un mes donde has vendido casi cero o casi no vendiste? Esto no es algo que solamente te pase a ti, es algo que me ha pasado a mí, algunas veces me sigue pasando y le pasa a muchos otros vendedores. Lo malo es que muchas personas piensan que si eres vendedor o si trabajas en el mundo de las ventas, siempre tienes que tener un mes que sea malo o no tan bueno, o que las ventas siempre tienen que ser cíclicas. O algunas veces pensamos, no, en diciembre, en noviembre, pues las ventas siempre bajan porque las personas están pensando en Navidad, en enero, febrero o marzo o en verano. Las ventas también bajan porque las personas están pensando en las vacaciones, están pensando en las playas. Entonces muchas veces terminando pensando esto y decimos, sí, pues en las ventas siempre tenemos picos, siempre tenemos valles, las ventas no son tan constantes. En este video te quiero compartir algunos consejos de cómo podemos evitar esos meses malos, cómo podemos evitar llegar hasta el fondo y no tener que pasar por un mes donde no cobremos comisiones porque no hemos vendido. Y créeme que es doloroso porque lo he vivido en carne propia más de una vez y es un sentimiento que no quiero que tú lo tengas ni yo repetirlo. Por eso en este video te quiero compartir algunos consejos de cómo podemos evitar llegar a esos meses malos. Muchos de nosotros hemos pasado por esos meses donde las ventas no han sido suficientes o no hemos logrado vender lo que necesitábamos vender. Y es estresante porque muchos de nosotros cuando trabajamos en ventas, la mayor parte de nuestro ingreso depende de las comisiones. Es decir, si no vendemos lo suficiente, no ganamos lo suficiente, lo cual es un mes estresante. Y de hecho, hace muchos años, pues mis ciclos de venta eran una montaña rusa. Vendía mucho y después pasaban meses donde vendía muy poco y lamentablemente tenía que llegar al punto de algún mes tener venta cero para recién como hacer como un reset en mi cerebro y volver a subir mis ventas. Y es algo muy complicado porque algunos de nosotros tenemos esa idea en el cerebro, tenemos esos problemas, ¿no? Donde tenemos que muchas veces llegar hasta el fondo para recapacitar y hacer algo para cambiar esa situación. Y no es que seamos personas que estemos mal de la cabeza o esté pasando algo en nosotros. Es algo que tiene que ver una parte, tiene un componente psicológico, definitivamente, porque los cambios en las personas, no solamente en las ventas, sino en los comportamientos, muchas veces de alguna forma tenemos que llegar a los extremos de sentir dolor, digamos, emocional o de alguna forma para hacer un cambio. Tal vez para una persona vender por debajo de su promedio o si normalmente vendía 10 y para él vender 5 es muy doloroso, pues esa persona va a hacer el cambio cuando llegue a vender 5 para hacer el cambio inmediatamente en su comportamiento para volver a vender a 10. El gran problema pasa cuando algunas personas, su mayor pico de dolor era cuando, no era cuando llegaba a una venta de 5 sino cuando llegaba a una venta de cero. ¿Sí? Recién en ese punto cambiaba su comportamiento o cambio mi comportamiento, mis acciones para volver a tener las ventas que tenía antes. Entonces, básicamente, algunas personas pues tienen que sufrir un poco más o tienen que seguir que llegaron a ese punto extremo para hacer el cambio. Y obviamente no queremos eso, no queremos vivir en esta montaña rusa que vendemos mucho y llegamos a vender muy poco y recién cuando llegamos a lo más bajo es cuando hacemos el cambio. No queremos llegar a ese extremo y de hecho es algo que es bastante común entre muchos vendedores, que tenemos que llegar al extremo para cambiar. Y eso lo tenemos que evitar, eso lo tenemos que cambiar. Y lo primero que tenemos que hacer para evitar eso es entender que hay un componente psicológico a esto. Las ventas tienen que ver mucho con la psicología de las personas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para cambiar este modelo de pensamiento es, uno, entender que no debemos llegar a los extremos para hacer el cambio. Y dos, buscar otra cosa que nos motive. Porque no solamente tenemos que esperar al dolor psicológico o mental o físico para hacer un cambio. También tenemos que pensar a más largo plazo. Entonces, también tenemos que ir pensando cómo hacemos para hacer ese cambio. Y eso lo podemos hacer planteándonos metas. No solamente las metas de ventas de nuestra empresa, sino metas a más largo plazo, porque también, y eso lo hablaré en otro video, en un momento el dinero deja de ser una motivación por sí sola y necesitamos otro tipo de motivación para seguir avanzando. Porque de hecho cuando todos empezamos a vender y empezamos a vender mucho, pues estamos emocionados, pero en el momento que eso se vuelve algo común, pues pierde un poco de motivación, pierde un poco de esas ganas de querer seguir vendiendo.
Entonces lo primero que tenemos que hacer es pensar en un plan un poco a más largo plazo, no solamente en qué es lo que voy a hacer dentro del mes, qué es lo que voy a hacer con las ventas del mes. Tenemos que pensar en un plazo tal vez de un año, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer con esos ingresos? ¿Queremos comprar un auto? ¿Queremos ahorrar para comprar una casa? ¿Queremos irnos de vacaciones? ¿Queremos pagar la universidad de nuestros hijos? Tenemos que buscar en motivaciones que sean un poco más a largo plazo y no solamente pensar en qué vamos a hacer a fin de mes. Esto nos va a ayudar a que nuestro cerebro no espere a llegar a tocar fondo, sino que a medida que vayamos bajando en nuestras ventas, pues empecemos a pensar en esas otras motivaciones que tenemos que nos motiven o en esos otros objetivos que nos motiven a cambiar nuestro comportamiento y antes de llegar al fondo, hagamos los cambios en nuestro comportamiento de ventas, en nuestras actitudes, para poder retomar nuevamente el mejor camino y retomar nuevamente a unas ventas buenas. Lo otro que podemos hacer es entrenar. ¿Sí? Y esto en las ventas no se escucha mucho, pero es necesario entrenar, es necesario mantenernos constantemente entrenados. ¿Por qué? Porque si queremos ser buenos en las ventas, si queremos mantener unas ventas constantes, buenas todos los meses, es necesario entrenar. Piensa en algún, piensa en cualquier persona que tú admires que sea realmente extraordinaria en su trabajo. Piensa en estas personas, en estos deportistas. Tal vez Cristiano Ronaldo será bueno pateando tiros libres, será bueno pateando penales, pero te aseguro que él entrena todos los días cómo patear penales, cómo patear tiros libres. Si bien son personas que son extraordinarias en lo que hacen, son extraordinarias porque mantienen el entrenamiento, es decir, porque se mantienen haciendo barbas. Son personas extraordinarias porque se mantienen entrenando, no porque sean extraordinarias de nacimiento solamente. Tal vez tienen condiciones naturales que los puedan hacer mejores deportistas, pero sin el entrenamiento no es suficiente. Si estas personas que son buenas haciendo su trabajo entrenan tanto, nosotros como vendedores pues también tenemos que tomar ese hábito de entrenar. Nosotros si nos queremos volver realmente buenos en las ventas, si queremos mantener unas ventas constantes, pues tenemos que entrenar. ¿Y cómo entrenamos en las ventas? Pues muy sencillo, leyendo nuevamente el libro de ventas, practicando cómo hacer un cierre de ventas, practicando cómo haríamos una llamada para vender, practicando qué preguntas le haríamos al cliente para calificarlo. Practicar nuestro proceso de venta, entenderlo y practicarlo todas las semanas, todos los meses, para que no perdamos esa habilidad. Porque también un mal mes de ventas también tiene que ver con nuestras habilidades. Puede ser que hemos perdido la práctica, puede ser que no nos hemos vuelto tan efectivos, puede ser que nos hemos olvidado de hacer seguimiento y, y hemos dejado de llamar a nuestros clientes. Entonces es muy importante que practiquemos. Y el tercer consejo que te puedo dar es que entiendas tus números. Si es que no tienes un CRM como Payrex, pues va a ser un poco complicado, pero sí es importante que puedas entender tus números. Puedas entender, digamos, cada mes normalmente cuántas llamadas haces, cuántas reuniones haces, cuántas cotizaciones haces. Esto es importante porque muchas veces cuando tenemos un mes bueno de ventas, perdemos de lado las actividades que normalmente hacemos para conseguir esas ventas. Digamos, si un mes has vendido mucho, pues estás contento, estás disfrutando de las comisiones, estás firmando los contratos, estás cerrando toda la documentación y tal vez te has olvidado de que tenías que cotizar, de que tenías que prospectar, de que tenías que llamar y que tenías que hacer reuniones. ¿Qué es lo que va a pasar? Que luego de ese mes bueno de ventas que tuviste, el siguiente mes tus metas, tus ventas van a caer porque no llamaste, porque no cotizaste. Es súper importante que tengas claro estos números porque estos números también tienen que ser tus metas. No solamente debes tener metas acerca de cuánto debes vender, pero también tus metas de cuántas actividades debes hacer. Digamos que todos los meses tienes que vender 10, entonces sabes que todos los meses tienes que cotizar por lo menos 30, entonces sabes que por lo menos tienes que hablar con 80 personas y hacer 200 llamadas y 50 reuniones, por decirte un número. Entonces tienes que tener claro que todos los meses tienes que hacer esas 30 cotizaciones y contactar a esas 80 personas. Todos los meses. De esta forma va a ser mucho más sencillo que seas constante en tus ventas. Porque muchas veces nos enfocamos solamente en cerrar esas 10 ventas y el siguiente mes cuando queremos contactar a alguien para cerrar, nos damos cuenta que no tenemos ningún prospecto que esté próximo a cerrar. O tal vez no hemos cotizado nada. En enero tal vez cerraste esos 10 negocios,
pero en enero no cotizaste nada para febrero o para marzo. Entonces llega febrero y marzo y quieres cerrar y no tienes con quién cerrar, no tienes a quién ofertar. Entonces por eso es muy importante que entendamos nuestros números dentro del proceso de venta y que sean un objetivo más dentro de nuestro proceso de trabajo, que no nos enfoquemos solamente en cuánto tenemos que vender a fin de mes, pero también nos enfoquemos en cuánto tenemos que cotizar, cuántas llamadas tenemos que hacer, cuánta prospección debemos hacer para conseguir esa venta. Resumiendo este programa y resumiendo los consejos. Primero, es un tema mental. No esperes llegar al fondo para hacer cambios en tu comportamiento, en tus actividades. Busca metas más largo plazo que en el momento que tú sientas que estás por debajo de lo que necesitas, esas metas, esos objetivos te hagan recapacitar automáticamente, te hagan sentir que te estás alejando de esa meta. ¿Sí? Que no permitas que tus ventas lleguen a cero, solamente permite que tus ventas bajen un poco para que nuevamente pienses en esos objetivos que tú quieres conseguir y puedas cambiar tus ventas inmediatamente. No te olvides de entrenar. Entrenar constantemente nos va a permitir ser buenos o tener unas ventas constantes durante el año. ¿Sí? No esperes solamente vivir de la inspiración. El entrenamiento nos permite ser más consistentes y más efectivos en las ventas. Y finalmente, no te olvides de tus números. Revisa tu CRM, revisa tu PyDrive. Mira cuántas ventas, el mes que lograste esas 10 ventas, cuántas cotizaciones hiciste, cuántas llamadas, cuántas reuniones tuviste que hacer. Esos tienen que ser tus mayores objetivos. Tienes que tener objetivos de cuántas cotizaciones tienes que hacer todos los meses, cuántas llamadas y cuántas reuniones. Si cumples con esos objetivos, va a ser mucho más sencillo que seas constante en tus ventas. Eso es todo por este programa. No te olvides de suscribirte a este canal para que puedas tener más información acerca de ventas, más consejos acerca de ventas y otras herramientas que te pueden ayudar a vender más. Por favor, dale un like a este video y no te olvides de compartirlo con otras personas. Gracias.